Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. La cohabitante de la Casa de la Pantera Rosa, Cristina Fernández de Kirchner, tiene un asesor sanitario, Nicolás Kreplak, que suele escribir en una de las redes de la realidad virtual, la más censuradora de todas, del tipo "me lo dijo un pajarito", y escribió lo siguiente, comillas: "No tenemos que salir de casa, reducir la movilidad a lo esencial, evitar el transporte público, las reuniones en espacios cerrados, usar, con mayúsculas, siempre el tapabocas y mantener la distancia social", cierro comillas. Y se apunta un éxito que es el siguiente, comillas: "La campaña del pinchazo es un éxito en la provincia del habitante en la lata de sardinas de La Plata. Ya pasamos el 1,5 millones de dosis aplicadas, necesitamos tiempo para pinchar y esperar el efecto porque la jeringa funciona", cierro comillas. Resulta llamativo, por un lado, el triunfalismo sobre la cantidad de dosis aplicadas y el fracaso disimulado pero evidente de los resultados del experimento. Según los medios representantes de la narración del terror de la globocracia, El Mundo o El País de España, la agencia alemana DW, Euronews, se ha confirmado la relación entre el pinchazo experimental Oxford-AstraZeneca y la trombosis. Y el 33% de las muertes por esta epidemia han sido por trombosis, mientras el 60% de los atendidos en urgencias las han padecido. Lo afirmó José Manuel Soria, director de la Unidad de Genómica en Enfermedades Complejas del Instituto de Investigación del Hospital Sant Pau de Barcelona. Toda la política decisional de Occidente de los últimos 8 meses se redujo a la fútil esperanza de encontrar la gracia divina en el pinchazo, como el cataclismo que nos devolvería a la normalidad. Yo recuerdo estos ruegos políticos, periodísticos, sanitarios y sofísticos de la ideología de turno. Y las profecías prometían: para un ser humano no hay nada mejor que un pinchazo, en orden a la religión de la nueva normalidad, la apostólica cienciocracia. Hoy vienen con un nuevo decreto de necesidad y urgencia, otra vez. Restricciones al transporte, restricciones al comercio, restricciones a la libre circulación, restricciones horarias, restricciones. Los iluminados del gobierno argentino dicen que adoptan las mismas medidas que sus homónimos en otros países del mundo. Y el resultado será exactamente el mismo: la quiebra de la economía, la sumisión al psicocapitalismo y luego la represión. Una patria ni justa, ni libre, ni soberana, pero bien pinchada, sin parches a la vista. Me interrogo si seriamente alguien ha pensado al menos sobre la efectividad de una cura que requiere toda esta millonaria inversión del Estado en logística y compras de jeringas a la luz de los resultados. El citado Soria también afirmó, comillas: "será necesario establecer la relación riesgo-beneficio del experimento de Oxford-AstraZeneca para todas las edades", cierro comillas. La Agencia de Medicamento Europea nos dice que existe esta relación experimento-trombosis, pero no sabe a qué se debe. Y soy reiterativo. Alguien debe hacer la pregunta a la gerencia de esta posdemocracia
¿qué efectividad tiene el tratamiento? Pues que todo el mundo se arroje al vacío no es señal de que tengamos que suicidarnos. ¿Acaso no es un hecho probatorio que el habitante en la casa de la Pantera Rosa se encuentre aislado y afectado por la epidemia en curso? El problema es que tiene su cuerpo pinchado con las 2 dosis de rigor. Experimento proclamado por las nuevas sagradas escrituras mediáticas como el nuevo Salvador mensajero. El médico opositor Claudio Zink, que cuando quema habla como médico y cuando quiere lo hace como político, ex miembro del gobierno de Menem, ex miembro del gobierno de Scioli, ex senador italiano, premiado por la Fundación Huésped, lo cual lo dice todo, tampoco lo pregunta, ni se pregunta, pero cada día se sienta ante las cámaras del medio de difusión de la tiranía. Se limita a confirmar que la efectividad de las jeringas ninguna es del 100%, y chocolate por la noticia como si fuéramos todos subnormales. Entonces, si el experimento no funciona, ¿nadie se ha preguntado por otras alternativas? Lo hicieron en Italia, en Perú, en Suiza, pero aquí no. En que hay que pinchar, no moverse, vivir recluidos y bajo el régimen policial emergencial, están todos de acuerdo. Los K, los M, los periodistas y los médicos premiados por las internacionales arcoíris. Todos son devotos de la liturgia de la cienciocracia. Toman las mismas medidas que han fracasado en Europa. Lo de pensar alejados de la dependencia del psicocapitalismo lo llevan muy mal. La duda para ellos es innecesaria. Entonces, R que R, como dice el viejo chiste del testarudo, será jabón, pero tiene gusto a queso. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Cuando haciendo uso de la razón, dijimos que el estado de emergencia servía a la globocracia y que la nueva normalidad, ejecutada desde las postdemocracias nacionales, llegaba para quedarse. Algunos pensaban que decir esto era de locos. Cuando haciendo uso de la razón dijimos que la jeringa no constituía un elemento que venía a detener la imposición de la nueva normalidad, sino que formaba parte del escenario deseado y el callejón de una encerrona bien pensada para el usufructo del conglomerado oligopólico del psicocapitalismo. Nos decían que éramos algo desconfiados, que no era así. Cuando dijimos que inconscientemente nos llevaban a un corral para controlarnos y aparecieron las aplicaciones con la función de advertirnos si el que estaba a nuestro lado era un enfermo. Y después se estableció la prisión domiciliaria efectiva, eterna y obligatoria. Ya se establecieron leyes de geolocalización en vehículos, como la 159/2021 del 16 de marzo en España, y que los compradores tendrán que pagar por 12 años de conectividad en forma obligatoria. El Estado se mete hasta debajo de la cama. Pero todo esto es
por tu seguridad y por tu bien. Advertimos del experimento puntiagudo y además del pasaporte sanitario que se pretende para todos y cada uno de los habitantes del mundo. Las redes de la realidad virtual y el periodismo mercantil agitaban y apoyaban la censura con la etiqueta de complotistas, conspiranoicos y negacionistas, constituyendo la demonización y asignación de una categoría política exclusiva para el disidente. Hoy le damos la bienvenida a su realidad. Ahora, ¿usted qué dice? ¿Nos equivocamos o les desvelamos lo que estaba oculto dentro al pack de la nueva normalidad? La globocracia, la posdemocracia, el psicocapitalismo, desde una posición racional y probada. ¿Acaso no es el tapabocas en estos días como el calzoncillo o el sostén femenino? No se puede salir sin él, y en su evolución, nunca mejor dicho, ha pasado de ser un utensilio sanitario a elemento de moda en la primera etapa pandémica. Y hoy está al borde de la sofisticación del artilugio para la cuarta ola. Y de esta forma poder satisfacer el espíritu de los esclavos. Tapabocas con Bluetooth para conectar el teléfono celular con auriculares. Tapabocas con Bluetooth y luz LED para que conectado al teléfono dibuje en su trompa las barras de sonido multicolor en su tapabocas. O bien para programar un mensaje aleatorio o secuencial del tipo «Hola, qué linda estás» o «Bienvenido a la nueva normalidad». Mi favorito, el tapabocas del deportista. Sí, deportivo, inteligente, BT 4.0, conexión inalámbrica, recargable, antipolvo, para música y anticontaminación. Todos disponibles en las góndolas virtuales de los colosos del web. eBay, AliExpress, Amazon y Google. El imperio del país amarillo toma la posta por partida doble. Pese a la hoz y el martillo de su bandera, usa toda su inventiva para vender la nueva normalidad como algo divertido y positivo. Viralizando las redes de la realidad virtual e invitándonos socialmente a que los esclavos sientan la alegría de participar del circo globalista. Es el psicocapitalismo del mercado y el socialismo tiránico del Estado. Al ciudadano medio, al gerente de la empresa, el egresado de la academia, al periodista mercantil que lo usa como un preservativo, a las cámaras de imputados, a los impresentables gabinetes presidenciales. La nueva normalidad los tiene por monos y a nosotros por esclavos, advertidos de no salir de la carpa del circo, ya que el rumor es que por ahí, fuera del perímetro de la pista, hay fantasmas en el entorno.
Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. El esclarecimiento del habitante en la casa de la Pantera Rosa hizo posible este grafeno. Los incompetentes y los cínicos recurren a las falacias para trasladar la culpa y responsabilidad de sus actos a los demás. Este es un viejo método de imponer formas de sumisión y control. Sin embargo, el relajamiento social continuó en gran medida. Todos hemos visto cómo durante la Semana Santa se repitieron fiestas y reuniones. A los vecinos siempre les va peor. La Argentina de los Fernández es una isla en el continente. No me gusta que se haga política con la pandemia. Es una amenaza feroz que la humanidad en su integridad afronta. El encierro en el corral es una fórmula política más de instrumentalizar esta eventualidad que además de desgraciado oculta el desmantelamiento del sistema sanitario que ustedes como clase política llevan de forma sistemática desde 1976 por el apoyo a la dictadura, profundizada desde 1983 con vuestra participación directa en el deterioro. Ahora usted descarga en la estructura del poder el estricto control del cumplimiento y en el pueblo, por reunirse, la culpa de la desgracia. La pandemia continúa. Está volviendo con más rigor. La presentación de un evento que de a ratos se va y en otros vuelve, llama poderosamente la atención, pues ¿está o no está? ¿Es o no es? Ya que nadie sabe dónde va, o peor, nadie nos dijo de dónde viene. Y para afrontar este interrogante, siempre tienen excusas, pero ninguna razonable. Estamos observando lo mismo que observamos un año atrás. El virus ataca primero el conglomerado urbano del AMBA y luego se irradia hacia el interior del país. Es una clamorosa curiosidad describir la entelequia y el movimiento que hace este bicho. Parte específicamente de un lugar y desde allí se extiende hacia el interior. La medicina debe estar quemando el teléfono de la casa de la Pantera Rosa para obtener información sobre la formulación de las hipótesis que hace Fernández. La convocatoria de porcentajes altos, 53%, per se no informan, añaden confusión. 53% de cuánto. ¿En base a qué se han obtenido estos porcentajes? Debemos tomar nuevas medidas de cuidado. Lo que suceda en la segunda ola va a depender de las medidas que implementemos, de que haya un control riguroso en cada jurisdicción y fundamentalmente del compromiso de cada miembro de nuestra comunidad. El anuncio de controles rigurosos en cada región del país es el anuncio de palos y de toda forma de infligir temor en la población. Que nadie se exprese, que nadie proteste, que nadie se mueva. Todos calladitos que el régimen repartirá palos para todos. En estos meses queremos cuidar la salud, cuidar la recuperación económica y cuidar todo lo que sea posible la presencialidad en las escuelas. La declaración contradictoria no podía faltar en este relato. Una recuperación que no existe, el cuidado de una salud que se ha deteriorado más un año después. Y los niños mentalizados en la esclavitud desde pequeños. Mientras la izquierda fucsia arcoíris, el marxismo cofinanciado por el gobierno y la internacional globalista, con los impuestos de los argentinos,
acampa a sus anchas con una sola medida: tomar definitivamente el Estado. Cuanto más alta sea la transmisión y mayor sea la ocupación del sistema de salud, más medidas restrictivas deberemos tomar. Hemos adoptado diversas medidas que regirán para todo el país y otras más específicas que alcanzarán a zonas de mediano y alto riesgo epidemiológico y sanitario. Responsabilidad de gobernadores y gobernadoras adoptar en forma temprana medidas que disminuyan la circulación para prevenir los contagios. Ello es así, pues es del resorte exclusivo de las provincias el monitorear y hacer cumplir cualquier medida restrictiva de la circulación. La advertencia de mayores restricciones ante toda posibilidad de insurrección, de desobediencia al régimen es clara. El que no lo entendió, o es un burro, o no se quiere enterar. Se suspenden actividades sociales en domicilios particulares. Se suspenden reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas. Se suspenden actividades de casino, bingo, discotecas o cualquier salón de fiestas. Se suspende la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde practiquen más de 10 personas. Se establece el cierre de bares y restaurantes a partir de las 23 horas. Se prohíbe la circulación entre las 0 y las 6 de la mañana de cada día. La intromisión del Estado en el domicilio personal, hasta debajo de la cama, en las actividades privadas de las personas, es un acto dictatorial y tiránico, que se efectiva en nombre de una seguridad que nada garantiza, sino el control de la población. El cierre del comercio y de toda actividad económica no esencial a los ojos del gobierno solo garantiza la deliberada quiebra de todos los sectores de la economía restringidos. Es decir, no se puede recuperar lo condenado a morir. El Gobierno Nacional evaluará cuidadosamente la correcta implementación de las medidas. Estamos en una pandemia. El mundo global está afectado por ella. Semejante catástrofe universal no puede volverse una miserable disputa política. Nuevamente nos advierten que la correcta implementación de las medidas se evaluarán cuidadosamente, es decir, la promesa es de palos a la insurrección. El llamado a la reflexión y evadir la disputa política de esta catástrofe, señor presidente, ante un evento donde, a pesar de la catástrofe, se utiliza la fuerza para dirimir las posiciones geopolíticas, como está ocurriendo, solo a usted se le ocurre evadir la disputa, o mejor dicho, usted ha tomado una posición que no es la mía. Adoptar las mismas medidas que se han adoptado en la mayoría de los países desarrollados ni sirven al desarrollo, ni sirven para asimilarnos, ni sirven a mitigar los efectos de la catástrofe. Si el mundo se arroja al vacío, no es signo de tener que suicidarnos. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Durante el siglo XX se imponían las dictaduras en Europa. Stalin, Hitler, Mussolini tuvieron claro que iban a imponer a las buenas o a las malas un doctrinario como cosmovisión del mundo, y tuvieron al menos la decencia de decir que lo harían. A pesar de la ficción narrativa escolar, en mi opinión, hay gente equivocada
y grupos perversos elitistas que buscan y planifican un decurso para obtener poder y beneficios. La mayor democracia del mundo nunca argumentó el lanzamiento de 2 bombas atómicas ante un país que ya se había rendido en su fuerza militar. Sin embargo, la prostitución literaria lo pone como ejemplo de moral democrática, aun cuando su política exterior ha sido toda una dictadura. Los regímenes militares en nuestra hispanidad son resultado de esa política exterior. Pese a los ingenuos y al imberbe que participa de la multitud, muchas veces inocente por falta de herramientas que debió proveer el sistema educativo, otras por la simple estupidez de no usar la capacidad de raciocinio, cualquier persona medianamente inteligente tiene claro qué pasó en el siglo XX. Los autoproclamados santos no son tan distintos a los demonizados. Pero la perversión de la posmodernidad, su infamia vinculada a nuestras postdemocracias, es presentar como un bien algo que en el fondo saben es una media verdad y oculta sus objetivos últimos. Cuando la Agencia Europea de Medicamentos o la FDA, su homónima norteamericana, aprueban una medicina, todas las personas le suponen rigurosos controles, cierta efectividad y una objetividad verificada con el método científico, y no una aprobación por consenso político. A nadie le importa el equipo de fútbol del científico médico, sino que su investigación funcione. Una medicina en tanto tratamiento terapéutico no es ni puede dirimirse como una cuestión política. Pero los interrogantes, la confusión y decisiones de estas agencias así lo han tratado, y por eso descendido hasta las puertas del Hades. Cuando las instituciones de este tamaño e importancia dudan, por regla general recurren a la prudencia, pero hoy no. Se afirma no existe correlación. Bueno, sí la hay, pero es tan solo un poquito. Estamos estudiando si hay un nexo causal en la correlación. Podría tal vez existir una correlación, pero no pasa de ser un efecto secundario. Las personas que necesariamente evaluamos la información para entender el contexto surrealista en el que estamos inmersos, nos quedamos estupefactas, azoradas, o advertimos que nos venden gato por liebre. Desde hace 12 meses nos dicen: este elemento infeccioso es absolutamente natural. Luego que quizá, tal vez, existe una remota posibilidad, pero muy remota, de que no lo sea. Pero al principio de todo, en enero 2020, se cansaron de afirmar que era imposible crearse en un laboratorio. Después vino la censura. Y sin embargo, hoy sabemos que hay 2 laboratorios, uno a las afueras de Washington y otro en el país amarillo con capacidad científica y tecnológica de modificar y crear, y donde precisamente se estudian los agentes SARS. A Batman lo encontraron a 1200 kilómetros de distancia del lugar de donde se propagó, y en origen no pasó nada de nada. Demasiados interrogantes. ¿Qué quieren que les diga? Es imposible creerles nada. Si era natural, al menos durante un siglo se había ido quién sabe dónde, a hibernar y permanecer íntegro. No rejuveneció
ni envejeció. Hibernó en una cueva. En el famoso mercado, a 1200 kilómetros de distancia, no se había encontrado un solo positivo entre los bichos. No solo mágicamente apareció, sino que de repente ahora muta cada 30 días en cada país distinto. E incluso muta hasta 2 veces en el mismo, dando narración a la teoría de las variantes. Sin embargo, allí donde todo empezó, no pasa nada. Todo está controlado, la gente vive, trabaja, va a bailar, al teatro y a los conciertos. ¿Qué elementos de evaluación lógicos me invitan a creer la información que circula por los medios de la realidad virtual? ¿Tienen algún sesgo de realidad? Entonces, exijamos a las posdemocracias de cretinos e infames en nuestra hispanidad, que en vez de hacer narraciones, ya no están en el 3er grado escolar, dediquen su tiempo a realizar sus funciones. Los ministerios de salud deben prevenir y curar, y no ser el agente de marketing de terapias experimentales, que han demostrado efectos no deseados y que permanecen en un gris de incertidumbres. Si no han servido para prevenir, y este es un debate que habrá que dar, lo primero es que dejen de usar este mal como un elemento político de un régimen policial y emergencial de esclavitud. E inmediatamente a trabajar, señores. Dejen de subsidiar a sus carnavalescas compañías fucsia arcoíris y pongan el dinero público en hospitales, médicos, enfermeros, escuelas, justicia, deportes, en cuidar nuestro patrimonio cultural. Ni siquiera en medio a este mal, ni por vergüenza, han detenido el despilfarro del dinero del pueblo. Ni por vergüenza, que ya es demasiado. Pero si no les gusta este planteo, adopten una decisión sabia, justa, prudente, equilibrada y recomendable. Váyanse. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Si por el paso del tiempo se olvidan los hechos, suele ocurrir que se pierde el hilo de los acontecimientos. Al perder el hilo de los acontecimientos, cualquier narración en forma de cuento para niños puede establecerse como verdad. Hacia el año 2003 las relaciones entre Francia y los Estados Unidos se había resquebrajado por el voto negativo a la guerra de Irak. Y 18 años después emerge a la superficie una nueva normalidad que puede, entre otras, devenir de aquellas causas. Hay algo solapado y raramente dicho por las redes del espectro radioeléctrico, vaya uno a saber por qué, y es que la construcción, el aporte técnico, tecnológico y de personal para el laboratorio de donde vino Batman es obra del gobierno francés y específicamente de la región de Lyons. En 1925, entre otros tratados de Ginebra, no por casualidad, se firma el Convenio sobre Armas Biológicas, también conocido como Convenio sobre Armas Biológicas y Toxinas.
En 1972 se propone la redacción definitiva para su firma y entra en vigor el 26 de marzo de 1975. Estos tratados prohíben el desarrollo, almacenamiento de armas químicas y proponía su destrucción en caso de poseerlas. Y esto significa que si alguien almacena o contribuye al desarrollo de armas químicas, viola el tratado. Pero además pone en peligro a la especie y el medio en que habitamos. La construcción del laboratorio donde apareció Batman no es una casualidad. No dijo Francia: ¿qué tal si construimos un laboratorio militar de seguridad 4 en China? La realidad es que hay dos niveles de acuerdos internacionales. Uno, el que aparece en la vidriera para que todos los veamos. Y aquellos que no se ven, pero están ahí. Y aunque sea una obviedad, los lectores de la revista del Carrefour no lo han descubierto aún. El drama, el auténtico drama, es que si dejamos pasar esta catástrofe provocada, en 2023 nos encontraremos con otra, y así sucesivamente. Y en vez de llamarlo como hoy, se le debe llamar genocidio. Es muy grave. Se ha pasado un umbral que ninguna dictadura del siglo XX se había atrevido. Y las posdemocracias en silencio. La construcción es obra de Francia, pero los aportes científicos, académicos y financieros es de los Estados Unidos. Si usted ve un animal que tiene 4 patas y hace guau, lo más probable es que no sea un murciélago. Pero al instalarse una ficción narrativa que empaña todo lo que se ve, se oye y se lee, puede hacerle caer en una sugestión masiva que lo lleva a considerar que si todo el mundo cree que es Batman, entonces es Batman. China no es un país como cualquier otro. Es probable que Ford vaya a Uruguay o Perú e instale una planta. Es probable que la NASA instale un laboratorio o un observatorio en Puerto Rico o España. Pero para entrar en un país donde hay un régimen que anula la libertad, es obligatorio ser socio del gobierno. Para instalar un laboratorio militar de seguridad 4 se precisa mucho más que una simple habilitación por parte de la Dirección de Urbanidad y el Ministerio de Salud. Ergo, China necesitó el consenso de la mayor potencia militar del mundo para montar el laboratorio y Francia para construirlo. Entonces, de la misma manera ocurrió para instalar Apple, Adidas, Nike, Dell como empresa electrónica en un territorio donde gobierna una dictadura cerrada que impide la libertad. No es preciso ser muy iluminado para comprender que instalar un laboratorio militar de seguridad 4 precisa del consenso de la principal potencia militar, económica y política, mucho dinero, y su fuente es el psicocapitalismo financiero. No se compra un kilo de harina en el mercado sin que la Organización Mundial del Comercio intervenga. ¿Cuál creen que es el motivo de que exista el subdesarrollo? Sino sino el monopolio del poder y la intervención al mejor estilo comunista soviético, pero disfrazado de libre mercado para satisfacer a nuestros liberal conservadores. Lo cual nos lleva a otra punta del hilo.
Si tengo un laboratorio similar al que preciso para desarrollar algo, que un tratado internacional prohíbe, debe estar en un sitio donde nadie entre y me permita evadir la responsabilidad del desarrollo de instrumentos que podrían condenarme socialmente a los ojos de todos los hombres del mundo. Y mi demócrata imagen se vería dañada y asimilada a la de un alemán del siglo XX. Y no puede un régimen de libertad y de democracia como este permitirse ese lujo. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. El Estado, la cúspide institucional de organización de los pueblos. Hoy busca, mediante una votación parlamentaria, rendir obligatorio el pinchazo de rigor en muchos lugares del mundo, siempre por nuestro bien. El Estado posmoderno es una posdemocracia emancipada del pueblo y su territorio. Hace décadas abandonó a la familia, a los niños, a los ancianos, al trabajador. Endeuda al pueblo y paga jubilaciones miserables. Hace listas de abuelos esperando alguna intervención sanitaria. Tiene escuelas vacías de contenido, donde a la justicia no se la ve, ni se la espera. Ese mismo poder legislativo en la posdemocracia habilita con su voto el envenenamiento de los campos y sus frutos, con insecticidas como los de Monsanto, y permitió este último año el abandono del ganado de los chacareros. El Parlamento del Estado, el que recurre a la creatividad para inventar leyes fuera de todo sentido ético, reprime a palos la desobediencia popular a su dictadura circunstancial, a manos del Ejecutivo, gobernadores e intendentes, que los lectores de la revista Carrefour votan. Y luego le ponen la mano para recibir alguna bolsita con polenta como pago y para condicionar su mercenaria movilización callejera y sus desmanes. Los orcos parlamentarios de la posdemocracia, a plena luz del sol, conceden el derecho a la contaminación de las fuentes pluviales y la entrega al enemigo extranjero. No al extranjero, sino al enemigo extranjero. Con la complicidad del silencio de sus patrocinados periodistas, que tapan con noticias superficiales las redes de la irrealidad virtual. El Estado, incapaz de proveer seguridad, paga sobreprecios en las compras dentro de la plenitud de la emergencia. Y sus parlamentarios, juntos, legislando y subsidiando el carnaval de las ONGs, coloridas, ruidosas, soberbias, tiránicas, escandalosas, que a su vez reciben financiación de otras ONGs de la globocracia, enemigas del interés del pueblo. Y ahora viene la posdemocracia a expresar por boca del Ejecutivo, el habitante en la casa de la Pantera Rosa, que se preocupa por nuestra salud. Como lo hacen los legisladores que aprobaron la pena de muerte de los más indefensos, violando la Carta Magna,
todo les da igual. No se han ocupado ni preocupado por crear trabajo, para preservar la salud mental y coronaria de las madres angustiadas, los padres decentes que no salen a romper nada, y la impotencia de los abuelos, cuyas fuerzas han reducido el paso del tiempo, o el descuido de la salud de la posdemocracia. Nada de esto está en la Agenda 2030. Toda la parafernalia mediática de este rejunte de hipócritas que vota y aprueba el encierro durante un año y con absoluto rigor científico descarta de plano el deterioro de nuestros sistemas inmunitarios, causado por la depresión económica, y que ha trasladado al pueblo la misma depresión por la prohibición del trabajo sin ningún paliativo. Me pregunto si es solo incompetencia o también desaprensión de toda la clase indigente, política, social, económica, comunicacional y espiritual. Idéntica depresión de los jóvenes a causa del cierre de los canales de socialización. Señores legisladores, han destruido el derecho de los niños a una educación, han destruido el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de circulación y el derecho a la libre expresión. Pero vuestra preocupación por nuestra salud, no tengo dudas, les abrirá la puerta de los cielos. El Ejecutivo, el Legislativo y la Corte Suprema de Justicia se han recluido en el silencio ante la negación del culto a la Sagrada Providencia. Prohíbe hasta andar en bicicleta, pero la movilización de sus hordas verdes y coloradas está permitida. Pero vos quedate en casa. Si el pueblo se moviliza y pide trabajo, por su disidencia lo apalean. Ahora viene la casta de oligarcas de esta posdemocracia a obligarnos a poner el brazo sin chistar. Nos somete a su nueva normalidad, que no pedimos ni aceptamos. Pero ellos cobran sus salarios de los impuestos del pueblo o de la deuda con el psicocapitalismo que pagarán nuestros hijos, como en la vieja normalidad. Nos dice que el sistema de salud está más fortalecido y otra vez nos encierra por nuestro bien, para no provocar su colapso, igual que un año atrás. ¿Cuál es la lógica de una narración del Estado que afirma esto y su contrario? La posdemocracia nos invita a la resiliencia, pero ellos no la practican. Viven en la misma comodidad de la vieja normalidad. Cuando la próxima vez vayas a votar, en vez de hacerlo como un hincha de fútbol apasionado, intenta usar la razón. Si entre todos llenamos las urnas con papeles en blanco, entonces, a lo mejor, empezamos a mejorar el estado de cosas.